Me encuentro en la estación de Chamartín a punto de emprender un viaje hacia una ciudad increíble, llena de historia, cultura y una riqueza gastronómica que la convierte en una de las joyas de Castilla y León. Una ciudad que fue cuna de una de las figuras más ilustres y queridas del cine, el teatro y la televisión, doña Concepción Velasco Barona, más conocida como Concha Velasco. Esta ciudad no solo la vio nacer, sino que ahora custodia su memoria para la eternidad. Hace un año estuve en su despedida en el Teatro de la Latina, en el momento que compartí con todos vosotros en un directo y además grabamos un vídeo en el que le dimos el último adiós hasta la maravillosa ciudad de Valladolid. Hoy regreso como alguien que tiene la necesidad de honrar su legado, así que nada, acompañadme en este viaje para descubrir el lugar donde ahora reposa para siempre una de las grandes damas de nuestra cultura. Mientras el tren avanza hacia Valladolid, no puedo evitar recordar aquel día tan especial, el 4 de diciembre de 2023, cuando todos nos unimos en directo desde el Teatro de la Latina para despedir a Concha Velasco. Las imágenes que veis ahora son de aquel momento, su féretro, las flores, los aplausos emocionados que resonaban como un homenaje eterno. Recuerdo la emoción que sentíamos al ver cómo toda España la despedía con tanto cariño como lo merecía. Ese día compartimos lágrimas, palabras y el deseo común de honrarla como la gran dama que fue. Era imposible no sentir el peso de su legado, de su arte, de todo lo que nos dejó. Ahora, casi un año después, vuelvo a revivirlo mientras me dirijo al lugar donde reposa, a cerrar ese círculo que empezamos, porque este viaje no es solo mío, es vuestro también, porque Concha nos une hoy y siempre. Bueno, y ya estamos aquí en Valladolid. Llegar aquí es siempre un viaje al corazón de la historia. Aquí nacieron ilustres como Miguel Delibes, José Zorrilla o reyes como Felipe II, pero también una de sus figuras más ilustres, Concha Velasco, en un entorno que la inspiró la disciplina y la pasión por el arte. Bueno, ya me encuentro en la puerta del Cementerio del Carmen, aquí en Valladolid. Es un lugar que no es solo un camposanto, sino un auténtico archivo de la historia de esta ciudad. Aunque en la entrada vemos que pone grabado el año 1843, su apertura real se remonta al año 1833 como parte de la orden de Carlos III de situar los cementerios fuera de las poblaciones. Así que nada, acompañarme, vamos a encontrarnos con Concha Velasco y su tumba. Sé que la mayoría conocéis a Concha Velasco, pero creo que es importante recordar su historia para no olvidar de aquellos que tanto nos dieron. Recordemos que Concha Velasco nació aquí en Valladolid el 29 de noviembre de 1939, en plena posguerra, en un momento muy difícil para España. Concha Velasco fue hija de Pío Velasco, un comandante de caballería, y de María Concepción Barona, una maestra. Aquí comenzó todo, y aunque su carrera la llevó por toda España, siempre llevó a Valladolid en su corazón. ¿Cuál es tu recuerdo más especial de Concha Velasco? ¿Qué obra o película o momento de su vida te ha marcado? Os leo en comentarios.
tengo un sentimiento que no sé si son nervios o emoción o las dos cosas a la vez, porque es la primera vez y la primera persona a la que hago un vídeo y de la que me he podido despedir allí en Madrid, en el Teatro de la Latina, y además que tuve la suerte de poder tocar su féretro antes de partir hacia aquí. Es una sensación rara, pero a la vez increíble estar tan cerca de ella de nuevo. Y bueno, me imagino que querréis saber dónde se encuentra su tumba, cómo es. Pues nada, acompañadme y os la enseño. Bueno, y ya estamos llegando a la tumba de Concha Velasco, que está aquí en el Panteón de los Ilustres, y vamos a reencontrarnos con ella un año después de su fallecimiento. Concha Velasco, 29 de noviembre de 1939, 2 de diciembre del 2023. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Concha Velasco cursó estudios en Larache, en Marruecos, y en Madrid estudió danza clásica y española en el Conservatorio Nacional. Debutó como bailarina en el ballet de la Ópera de La Coruña, pero su destino la llevaría mucho más lejos, como sería el cine, el teatro y la televisión. Con solo 15 años debutó en el cine con La Reina Mora en 1954, pero su consagración llegó en 1958 con Las Chicas de la Cruz Roja. Fue entonces cuando comenzó a ser conocida como la Chica Yeye, un título que marcaría toda su carrera. Concha Velasco comenzó su carrera en los años 50 y pronto se convirtió en una de las figuras más icónicas del cine español. Participó en más de 80 películas, desde comedia como Los Tramposos hasta dramas como Más allá del jardín, que la valió una nominación al Goya. Su versatilidad como actriz la llevó al teatro, donde destacó en obras como Mamá quiero ser artista o La Turana. También destacó en televisión con series como Teresa de Jesús, donde interpretó a la Santa de Ávila con una maestría única. Concha Velasco acumuló numerosos premios a lo largo de su carrera. En 2013 recibió el Goya de Honor por su contribución al cine español. Fue distinguida con el Premio Nacional de Teatro en dos ocasiones, en 1972 y 2016. En 2018, su ciudad natal, Valladolid, le otorgó la Medalla de Oro, uno de los momentos más emotivos de su vida. Y ese mismo año, la Medalla de Oro de Madrid. También fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y a título póstumo la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Y llegamos al momento de su fallecimiento. Esta se produce el 2 de diciembre del 2023, sobre las 2 de la madrugada. Concha Velasco fallecía en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. La actriz estuvo rodeada de sus hijos Francisco y Manuel, quienes permanecieron a su lado hasta el último momento. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos hemos trasladado hasta aquí, hasta Valladolid. Hemos recorrido la vida y el legado de una mujer excepcional que dedicó toda su vida al arte. Hoy no decimos adiós, sino hasta siempre. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.